30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. Un policía del Grupo de Operaciones Especiales fue asesinado en medio de un ataque contra miembros de la Fuerza Pública que hacían labores de patrullaje en zona rural de Teorama Norte de Santander. En la zona se presencian las disidencias de las FARC y el ELN. En las últimas horas fueron capturados 14 integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico, 7 de los cuales eran miembros activos de la Armada Nacional. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General. La ONU pidió a los gobiernos de Colombia y Panamá aumentar sus acciones para proteger a la población migrante que atraviesa la zona del Darién y advirtió que el Clan del Golfo ya tiene el control de ese paso fronterizo. Naciones Unidas también denunció que grupos armados en el Guaviare, donde hace presencia las disidencias de las FARC, están reclutando a los niños de las comunidades indígenas desde los 12 años. El gremio de transporte intermunicipal de buses de pasajeros le pidió en las últimas horas al gobierno nacional garantías de seguridad luego de la quema de un bus por parte de la guerrilla del ELN en la vía Caucasia-Puerto Valdivia en el departamento de Antioquia. 4 personas fueron capturadas, 2 granadas incautadas, 5 millones de pesos en efectivo y estupefacientes dejaron nuevos operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de San Bernardo, en el centro de la ciudad. El Partido Cambio Radical envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le advierte sobre los riesgos de seguridad que enfrenta hoy la representante de la Cámara, Lina María Garrido, quien no ha firmado el orden del día para la discusión de la reforma a la salud hasta que el gobierno responda a la Corte Constitucional. La preocupación de Cambio Radical radica en un trino del mandatario que publicó el pasado 25 de febrero, donde acusa a la representante de filibusterismo, es decir, de obstruir la actividad parlamentaria. La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de la compañía Procinal, operadora de varias salas de cine en el país. Este acuerdo tiene una vigencia de 10 años y con él se busca el pago de deudas por más de 51.000 millones de pesos. El Consejo de Estado negó la acción de tutela interpuesta por un grupo de mujeres periodistas contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusaban de emitir expresiones misóginas en su contra. El mandatario las calificó como las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, durante un evento el 30 de agosto de 2024. El ex jefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve ratificó que los hermanos Uribe Vélez participaron de la creación del bloque Metro de las autodefensas. Aunque la Fiscalía reveló la carta en que Monsalve se retracta de sus acusaciones, el ex paramilitar aclaró que la redactó bajo la presión de los abogados Diego Cadena y Enrique Pardo. La audiencia continuará hoy a las 8 de la mañana. El Papa Francisco ha pasado una noche tranquila y está descansando, informó la oficina de prensa del Vaticano, cuando cumple 15 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios y después de haber dejado atrás la fase crítica. El gobierno de Estados Unidos confirmó que las 29 personas acusadas de narcotráfico que fueron extraditadas por México ya están bajo su custodia, de acuerdo con un comunicado oficial de la fiscalía estadounidense Pam Bondi. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua. Hoy es el último día de febrero, ¿verdad? 5 de la mañana, 34 minutos. Sí, señor, se acaba febrero. No es año bisiesto. No, 28 de febrero, último día del mes, Néstor, buenos días. Hoy, buenos días, Camila, estamos terminando el mes de febrero. Es un gusto saludarlos. 5:34 minutos. Amanece, comienza a amanecer en el país. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Ya estamos en el canal de YouTube, estamos en D2, en la plataforma, en redes sociales, en plataformas de streaming y en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Noticias desde las redes sociales, temas virales de esta mañana, Camila. Bueno, Néstor, empecemos. Sigue siendo tendencia Shakira, terminó su presentación en Colombia anoche en Bogotá, queda pendiente el de Medellín en el segundo semestre. El aguacero que se presentó en Bogotá, pues ese hizo que el show empezara a tiempo, pero con muchos mojados, muchas carpas. Sin embargo, todo salió tal cual esperado en el segundo show de Shakira, que sigue siendo tendencia. También es tendencia esta mañana numeral Serpa, por lo que está pasando en su
Millonarios, en el Club Millonarios. Lo que dijo el doctor Serpa, que es el presidente de Millonarios, en la asamblea del club, que han entendido muchos los hinchas, los periodistas deportivos y las redes sociales como un ataque al Tigre, a Falcao, a la gran contratación de Millonarios, pero también a Leo Castro o a Montero, porque es que se refirió a varios de los jugadores. En resumen, ¿qué dijo? Que un directivo no es responsable de que un jugador no meta el gol. Y por eso es la polémica a propósito de lo que dijo el doctor Serpa. En esa asamblea, los socios minoritarios de Millonarios le estaban increpando a Serpa por los resultados deportivos. Sí, señor. Y entonces él se defiende diciendo, hemos armado un equipo que tiene nómina, pero yo no soy el responsable de que Falcao no haya metido 3 goles en el partido famoso con Tolima a finales del año pasado. Sí, lo que pasa es que no solo hablo de Falcao, le insisto, de Leo Castro, de Montero, de Vargas, y al nombrarlos a todos, pues muchos lo están entendiendo como un ataque a esos jugadores que él mismo escogió, y por eso la polémica con Serpa en redes sociales. También muy fuerte la conversación. Lo que pasa es que es raro que el hombre que contrató a Falcao, que lo trajo el año pasado, que lo acaba de renovar, le eche el agua sucia a Falcao. Ahora, es cierto, Falcao no ha sido el gran goleador de Millonarios, pero es contratado por Serpa. Y entonces, ¿por qué es culpa ahora de Falcao solamente? Ahí esa es la pregunta en redes sociales. ¿Hasta dónde es culpa de las directivas? ¿Cómo se armó el equipo? ¿Y qué es lo que está pasando en materia deportiva con Falcao? Ya les voy a contar. Falcao que estuvo anoche viendo a Shakira, ¿lo vio? Falcao estuvo viendo a Shakira Él mismo anoche. Puso una foto diciendo aquí viendo a la reina y estaba en el Estadio El Campín. Su presencia más exitosa en el Campín, la de Falcao. Tampoco tan así, pero es Falcao la tendencia producto de lo que dijo el doctor Serpa, ya que esto se pega con el tema de Shakira, Néstor, pero le decía, también es muy fuerte una conversación con numeral Francia por la carta de la vicepresidenta, que ayer dejó de ser ministra de la Igualdad, que será solo vicepresidenta de Colombia, pero que se va diciendo que la quieren matar, haciendo muchas afirmaciones en esta carta que lo que demuestra es que la relación con el presidente Petro está en su peor momento. Ahora, no solo con el presidente, esto parece ser unas relaciones con todo el gobierno, porque, por ejemplo, el ministro de Educación ya respaldó al mandatario colombiano, pero a través de redes sociales, Gustavo Bolívar respaldó a Francia, como si otra vez el gobierno tuviera una razón para dividirse entre el lado del presidente y el lado de la vicepresidenta, porque ellos dos, pues más agarrados imposible, por lo que dice la carta de Francia Márquez. La oposición al presidente Gustavo Petro, sentada en un sofá, muerta de la risa, viendo las garroteras internas, todos los días una pelea del gobierno. Y esta pelea con Francia Márquez es la ruptura de una relación que fue electoralmente muy exitosa hace 3 años, pero se veía venir. Son muy diferentes Francia Márquez y el presidente Petro. Y me deja darle un último tema de conversación en redes sociales, numeral Medusa. Si usted entra a TikTok, a Facebook, a Google, incluso en Instagram, hay una conversación sobre Medusa. Es el nombre de la nueva serie de Netflix que está programada para estrenarse el 5 de marzo, la próxima semana. Es esta que estamos viendo en pantalla, que cuenta la historia de una familia adinerada en el Caribe colombiano. Se grabó en Barranquilla, Santa Marta y también en Medellín, si no me falla la memoria. Mafiosa. Sí, una familia que tiene una empresa de droguerías. Esa empresa se llama Medusa, pero también tiene un equipo de béisbol y está relacionada con contrabando, narcotráfico, y es una historia de cómo intentaron matar a la mujer que nombran presidenta de Medusa. Eso es lo que hasta ahora sabemos de la presentación que ha hecho la plataforma Netflix de esta, que es una serie que está por estrenarse. Manolo Cardona es el gran protagonista de la serie. Ellos, Juanita, ya le doy el apellido, sé que ellos... Juanita Costa es ella. Costa, sí señor, Juanita Costa, pero Manolo Cardona ha sido el gran protagonista y el que además está ahí, y Sebastián Martínez, los dos hombres que aparecen en este cartel. Ahora, la polémica es porque se metió un abogado, Abelardo de las Priella, a decir que esto va a dañar la reputación de una familia adinerada, y esa polémica está creciendo en redes sociales. Para algunos, una relación con políticos de Barranquilla, para otros, pues Néstor, ¿no será campaña de expectativa? No tenga ninguna duda, para quienes están diciendo de la Espriella, que es el abogado que demandó a la gente de Medusa. Pues que él dice que va tumbaron a tumbar las vallas y que no va a permitir la serie el 5 de marzo. Es campaña de expectativa. Sí. Lo que me sorprende es que Abelardo de la Espriella, que es uno de los grandes, de los reputados penalistas que hay en Colombia, está en una campaña de expectativa de una serie. En esto. Ahora, lo que tengo entendido, Camila, aprovecho para contarle. Señor. Abelardo de la Espriella, no tenga duda, está en esta campaña de expectativa y está preparando
el lanzamiento de su candidatura presidencial. Que esto pueda ser parte también de eso, de las aspiraciones políticas de Abelardo. Hay muchas preguntas, pero lo cierto es que Medusa, Néstor, con la campaña de expectativa que se ha generado con este tema, pues está convertida en una tendencia. Imagínese qué va a pasar el 5 de marzo. En Barranquilla, Vanessa, ¿tienen ustedes alguna duda que esto es campaña de expectativa para promocionar Medusa de Netflix? No hay ningún tipo de duda, Néstor. Es que si usted se ha dado cuenta, utiliza Abelardo de la Espriella en su video unos pantallazos de supuestas noticias que registran esa actividad jurídica que él está adelantando en medio de lo que él está contando. Y todos estos titulares, si usted los verifica en Google, son falsos, no existen. Todo lo que utiliza como prueba de respaldo de esta supuesta gestión por frenar la serie Medusa, en realidad no existen. Lo que nos lleva a asumir que efectivamente se trata de una campaña de expectativa. Gracias, Vanessa, estoy de acuerdo, y esto se le ven las orejas al burro, por supuesto. 5 de la mañana, 41 minutos, sobre el tema de Serpa, que es el presidente de Millonarios, y su declaración contra Falcao en esa asamblea de accionistas, informa Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. El máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, quien se la jugó trayendo a Radamel Falcao García al equipo el año pasado, respondió a las críticas que le hicieron ayer en la asamblea de socios por el rendimiento del equipo. En el momento de las intervenciones y preguntas de los socios minoritarios hubo reparos, hubo molestias y quedaron abiertas las inconformidades por los asuntos deportivos. Gustavo Serpa, en unas declaraciones que hoy son muy virales en las redes sociales, respondió a los cuestionamientos y dijo que los directivos hicieron la gestión, pero no son responsables del rendimiento del equipo. En otras palabras, que él se encargó de traer a Falcao, pero no es su culpa que no meta goles. Esto dijo Gustavo Serpa. ¿Responsable de que Falcao no la metiera 3 oportunidades que tuvo? ¿O usted cree que nosotros somos los responsables de armar una nómina que efectivamente quede primero en la reclasificación? De eso somos responsables, de ser competitivos, pero nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado al último partido. Yo le respondo por esto. Y así hay que medir, y por eso los números importan. Por eso no puede primar el sentimiento cuando uno está manejando y tiene semejante responsabilidad como manejar un equipo. Hoy, Néstor, por estas declaraciones, Gustavo Serpa es una de las principales tendencias en X. Lo que dijo no cayó bien entre los hinchas de Millonarios, que cuestionan la falta de resultados de jerarquía y la insistencia de Serpa en respaldarse en estadísticas en lugar de asumir su responsabilidad por los resultados deportivos. Néstor. Gracias, Giovanni. 5 de la mañana, 43 minutos. Ahora en una cosa tienes razón, es que Falcao no las mete. Tiene razón el accionista, el señor Padilla, que es el que le reclama que él fue Serpa el que contrató a Falcao, pero al final armaron un equipo. La estrella de Millonarios es sin duda Falcao, y si no las mete es muy difícil. 5 de la mañana, 43 minutos. Hay buenas noticias esta mañana sobre el estado de salud del Papa Francisco. Pasó una buena noche y salió de su fase crítica. Noticia esperanzadora para salir del hospital de Roma. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Desde luego, Néstor, son buenas noticias en la medida en que el estado de salud del Papa sí parece tener una mejoría más allá de lo sensible o de lo pequeño, como hemos venido contando en los últimos días. Hemos también hablado siempre de cuando un enfermo está en estado crítico, y es cuando hay una alteración de funciones vitales que amenazan su vida. Así que, superada esa fase crítica, entendemos que los médicos creen que ya no hay peligro por la vida del pontífice. Esto no significa de ninguna manera que el Papa esté curado o completamente recuperado. De hecho, ahora mismo lo que más se vigila del Papa es la posibilidad de una recaída. Hay algunos datos que nos indican que la situación está mucho mejor. La terapia de oxígeno ha pasado a ser de unas cánulas nasales a una mascarilla, y no ha sido constante. Además, el Papa ha recibido fisioterapia respiratoria, es decir, con la manipulación se trata de eliminar secreciones pulmonares, mejorar la función de los músculos respiratorios y sobre todo mejorar la capacidad pulmonar, que está disminuida como consecuencia de la neumonía bilateral que sigue padeciendo el Papa, pero también, lo hemos contado muchas veces, porque en el año 1957 le fue extirpada parte de un pulmón. Así que hoy, como digo, los datos son buenos. Ha trascorso una notte tranquilla Papa Francesco al 15° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, confermato quindi un miglioramento delle sue condizioni cliniche. La prognosi resta comunque riservata.
Ahora bien, la agenda del Papa sigue estando cancelada para este sábado y para este domingo. No parece probable que vaya a dar el Ángelus desde la ventana de la habitación del Policlínico Gemelli de Roma, pero sí hemos sabido que, por ejemplo, en las últimas horas ha acudido a rezar a la capilla del apartamento privado que los papas tienen en ese hospital romano y que sigue haciendo tareas laborales como estudiar y firmar documentos. Así que en esta segunda semana, porque recordemos hace 2 semanas que fue ingresado en ese hospital romano, la situación desde luego es mucho mejor. Las preocupaciones se han levantado de alguna manera en la Santa Sede, pero el Papa seguirá todavía unos días más y esa es la gran pregunta que ronda en todo momento: ¿cuándo saldrá el Papa del hospital? Por el momento no hay una fecha clara, pero sí parece, y eso sí podemos afirmarlo, que esa fecha parece más cercana que hace al menos una semana, Néstor. Sí, ya salió del estado crítico, esa es la esperanza. Gracias, Enrique. Ahora 5:46 a.m. Sigue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Le toca ahora a los abogados de la defensa la oportunidad de interrogar al testigo que se llama Juan Guillermo Monsalve, que es el hombre que repitió ayer lo de la hacienda Guacharacas, la supuesta relación de Santiago Uribe y de Álvaro Uribe con el bloque metro de las autodefensas en los años 80 y 90. Este señor Monsalve, sin embargo, dijo que no conoció nunca al expresidente Álvaro Uribe y que una retractación famosa en el juicio la hizo bajo presión. Escribió presión con S, pero mostró el manuscrito diciendo que esa retractación en favor de Uribe fue presionado por los abogados de Uribe. Señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que a buenas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno, y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos. Intentó repreguntarle el expresidente Álvaro Uribe, le reprendió la juez del caso, apareció preguntándole, la fiscal que se llama Marlene Orjuela, preguntándole a Monsalve por qué había dicho que Uribe era parte de las autodefensas de Colombia. No hay lugar a la objeción, ha manifestado que le consta porque cuando fueron retenidos, el señor Villegas llamó a Álvaro Uribe. Siga respondiendo. Llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Entonces mandaron, yo no sé si llegó como unas 4 veces el helicóptero con las tropas. Entonces, como es Uribe, como el juicio se está transmitiendo a través de plataformas, obviamente se ha convertido en un tema viral y un tema muy mediático, este juicio contra el expresidente Uribe. Hoy viernes es el turno de los abogados que tendrán la oportunidad de interrogar a este señor Monsalve, a quien supuestamente le hicieron un atentado o un allanamiento sorpresivo en su casa fiscal de la cárcel La Picota, que tampoco lo fue, dice el gobierno que fue simplemente una requisa dentro de la celda. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. La Fiscalía escuchó como testigo a Juan Guillermo Monsalve en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de falsos testigos. En los estrados de Palo Quemado, el exparamilitar relató su versión sobre la creación del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante la audiencia, Monsalve reveló detalles inéditos sobre las amenazas que sufrió en la cárcel de Cómbita tras la polémica entrevista que concedió en 2011 al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, en la que vinculó a los hermanos Uribe Vélez con grupos paramilitares. Además, se presentaron videos grabados con un reloj espía en 2018 que registraron sus conversaciones con el preso Enrique Pardo Hache y el abogado Diego Cadena, en las que le pedían retractarse de sus declaraciones previas. El extenso interrogatorio de la Fiscalía obligó a que el contrainterrogatorio del abogado Jaime Granados se realice este viernes. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Será hoy, efectivamente. Juan, 5:49. También será hoy la Alborada, que es el comienzo del Carnaval de Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Y le cuento que ya arrancó todo. Lo que estamos escuchando de fondo hace parte del encuentro que arrancó a las 4 de la mañana en el barrio Abajo, una alborada
cantarle a las fiestas del Carnaval de Barranquilla, que ya desde hoy empiezan a paralizar la ciudad con diferentes eventos como la Noche de Tambó y también la Noche de Coronación de los Reyes. Son más de 7.200 los agentes de la policía que están disponibles en el área metropolitana para custodiar todos los eventos. Cerca de 100, para ser exactos, los que se estarán adelantando los próximos 4 días. Esto es lo que dice la reina Tatiana Angulo Fernández de Castro a propósito de su Noche de Coronación. Me vengo preparando día y noche con un grupo de más de 400 artistas. La de Coronación está bajo la producción de Pedro Díaz y de Mónica Lindo, que tienen muchísima experiencia en esto. La fiesta no es para menos, se esperan cerca de 200.000 turistas y además más de 5 millones de personas estarán acompañando los diferentes eventos que se realizarán en una movida económica que dejará cerca de 880.000 millones de pesos. Barranquilla amanece hoy con 27 grados de alegría. Un millón de noticias, sueños, emociones. Presentación de los ministros, el presidente Petro defendiendo al ministro de Educación por el episodio de la tesis. En caso de que lo que ustedes van a escuchar se considere una defensa, dice el presidente Petro que los de izquierda se rajan en las tesis, los de derecha las plagian, ideologizando el tema de la tesis, confesando que él tampoco presentó tesis para su maestría, para la maestría que hizo supuestamente en Europa, que tampoco es nuevo. 5:51 minutos, hablando ante el nuevo gabinete del tema de la tesis fallida del ministro de Educación. Está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. No, no se preocupe, porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí. Es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo que copiar las tesis hechas por otros. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Espero, hay que izquierdistas también tramposos. Eso no hay que ponerle en la barrera, pero indudablemente que el ministro de Educación sea capaz de hacer el esfuerzo entre el tiempo poco que queda de preparar una tesis. Una tesis y fallar una tesis no debe ser un tema ideológico, pero el presidente lo convierte en eso. Que él dice que no tuvo tiempo de presentar la tesis, quiere decir no hizo tesis de maestría. Y de momento es el tema, es el rollo del ministro de Educación, que sonreía como si fuese un chiste, que no aprobó la maestría en la Universidad Nacional, de cuyo consejo directivo es el presidente. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. A propósito del gobierno, una en serio. El ministro de Defensa saliente defiende sus tesis de que aquí no hay deterioro de la seguridad, de que hay un problema de regional de algunas violencias. Y dice el ministro de Defensa que no están manipulando las cifras de homicidios. Alejandra Bello. Buenos días, Néstor. El saliente ministro de Defensa, Iván Velázquez, respondió tajantemente que ni el Ministerio de Defensa Nacional ni la Policía Nacional manipulan cifras o presentan realidades distorsionadas respecto de las estadísticas de homicidios. Recordemos que la representante a la Cámara, Catherine Miranda, cuestionó las cifras entregadas por el gobierno, afirmando que estas no corresponden a las reportadas por Medicina Legal en 2024. Según Velázquez, los datos se definen de acuerdo con la metodología estadística del sector defensa y seguridad, un documento público que puede ser consultado en la página web del ministerio. Abro comillas, el Ministerio de Defensa Nacional publica las cifras de homicidios intencionales con base en criterios unificados con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, siguiendo estándares internacionales de clasificación. Cierro comillas, dijo el ministro Velázquez. Mientras que el gobierno reporta homicidios intencionales basados en los registros de la Policía Nacional y las validaciones conjuntas con la Fiscalía, Medicina Legal registra muertes violentas sin determinar la intención del hecho, ya que su labor es forense y no judicial. Según la cartera de defensa, las diferencias metodológicas son la razón de las posibles variaciones en los reportes, aunque desde el ministerio el trabajo coordinado con todas las entidades busca asegurar la mayor precisión en la información. Alejandra
Cabello, Blue Radio. Alejandra, 5 de la mañana, 54 minutos. Fueron capturados miembros de la Armada Nacional que hacían parte de una red de corrupción, que estaban entregando la información a los narcotraficantes para enviar droga de Colombia. Capturadas 14 personas, entre ellos funcionarios, contratistas relacionados con la Armada Nacional. El almirante Camilo Ernesto Segovia, inspector de la Armada. La captura de 14 presuntos integrantes de una red de tráfico de información al servicio de una organización de crimen transnacional. Es aquí muy importante, doctora, citar esa colaboración armónica interinstitucional que permitió sacar adelante la Operación Resplandor. Esta Operación Resplandor tiene dos connotaciones especiales. Fue interinstitucional, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Y detrás de la Operación Resplandor cayó una red de narcotráfico que estaría involucrada en el envío de cocaína a través de lanchas rápidas. Por supuesto, significaba que hombres de la Armada miraran para otro lado. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Tras varios meses de seguimiento, la Armada Nacional, con el apoyo de la DEA y la Fiscalía, desmanteló una red en el interior de la institución dedicada a facilitar el tráfico de cocaína. Y es que hombres de la Armada Nacional fueron capturados por sus mismos compañeros. A los detenidos, la contrainteligencia de la institución los siguió durante 1 año y 9 meses en medio de una operación para desmantelar esta red de oficiales, suboficiales y civiles que trabajaban para la institución y que le vendían información a los traficantes para que los cargamentos de cocaína salieran sin problema hacia Honduras y Estados Unidos. 14 sujetos fueron detenidos, entre ellos 7 uniformados activos que, entre otras cosas, avisaban de la posición de las unidades en alta mar para que los narcos las evadieran. Según la Fiscalía, cada uno de los detenidos habría recibido por lo menos 150 millones de pesos por su información. Al respecto, Daisy Jaramillo, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial. Los dineros producto del tráfico de estupefacientes eran llevados a una empresa de compra y venta de oro ubicada en Bogotá para darles apariencias de legalidad. Los 14 miembros de la organización fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, lavado de activos, cohecho, testaferrato, entre otros. De ellos, 7 están pedidos en extradición. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Catalina, y ahora la noticia económica de este día, fin de mes, es 28 de febrero. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Hoy se estrenan los 2 nuevos codirectores del Banco de la República, Laura Moisá y César Giraldo, designados recientemente por el presidente Gustavo Petro. Tendrán su primera reunión con toda la junta directiva y el gobierno espera lograr mayorías dentro de esta junta con 4 de los 7 integrantes, sumando a los 2 que se estrenan, el ministro de Hacienda y una codirectora que fue elegida recién llegado el gobierno Petro. De hecho, esta semana el presidente se reunió solo con ellos 4 y no con toda la junta directiva. Hoy no habrá decisiones sobre tasas de interés, así que la tasa de referencia permanecerá en el actual 9,5%, pero en los mercados esperan que a partir de marzo, con la nueva composición de la junta, se reactiven las disminuciones en los intereses. Hoy tendrán que darle el visto bueno a los resultados financieros del Banco de la República del año 2024, que podrían venir con ganancias históricas, por lo visto, por lo menos hasta noviembre, cuando la utilidad se acercaba a los 10 billones de pesos, recursos que mayoritariamente se transfieren al gobierno nacional para su presupuesto y que caerán muy bien en estos momentos de apretón fiscal. ANIF espera que la nueva conformación de la junta directiva preserve la independencia del banco frente al gobierno y mantenga la rigurosidad técnica que ha caracterizado a esta entidad durante las últimas décadas, pues sus decisiones tendrán consecuencias buenas o malas en el corto y en el mediano plazo. Arranca entonces una nueva era para el Banco de la República. Víctor Grosso, datayfx.com. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles
hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos, un gusto saludarlos. Anoche se hizo oficial, público, irreversible, el rompimiento político del presidente Petro con su vicepresidenta Francia Márquez. Una luna de miel relativamente corta, porque venían en problemas desde hace mucho tiempo. Fue ella la gran ausente, de hecho la única ausente al acto político en el que el presidente Petro presentó su nuevo gabinete. Ocurrió en el teatro, en el bello teatro, en el Delia Zapata Olivella, que está en el centro de Bogotá, acto al que estaban invitados solamente amigos y funcionarios del gobierno, que terminó con una silla vacía, evidente, muy visible, la de Francia Márquez, que se va de muy mala manera del Ministerio de la Igualdad. A partir de hoy será pues una vicepresidenta sin funciones, denunciando que la quieren matar por la corrupción que ha denunciado, aunque la verdad no hay ninguna pista, ni en la Fiscalía, ni en la Oficina de Anticorrupción de la Presidencia de la República, de ninguna denuncia que haya presentado Francia Márquez sobre corrupción. Pero eso es lo que ella dice en la carta y en un insólito audio que mandó por WhatsApp intentando viralizarlo. No es que no sepa yo cuál es la denuncia de Francia Márquez sobre corrupción. Nadie sabe qué es lo que ella ha denunciado, pero le atribuye ella, en su carta de despedida, a que la quieren matar por denunciar la corrupción dentro del gobierno. Refleja todo, por supuesto, un gobierno patas de arriba, un gobierno muy sin cabeza y un gobierno en el que la vicepresidenta termina saliendo de esta manera. Dice ella en la carta que siempre ha hablado con la verdad y que la lealtad no es callar y que cuando un gobierno cede ante el chantaje de quienes susurraron en la sombra, el país va a pagar el precio y no se sabe a quién se refiere, a quién es el que está susurrando en la sombra, pero denota esto los codazos internos que hay dentro del gobierno. Hay muchas suposiciones de a quién se refiere. En total son 7 ministros nuevos, los presentados anoche en el acto del gobierno en el centro de Bogotá, pero vienen más porque advierte el propio presidente que los cambios no han terminado. Presentaron a Armando Benedetti como flamante nuevo ministro del Interior, que termina pidiéndole a la gente que estaba allí en el acto, gente de izquierda, que no le den tan duro. Carlos Rosero será el nuevo ministro de Igualdad, es de Buenaventura, es el hombre que va a reemplazar a Francia Márquez. Pedro Sánchez, vestido de civil, general de la Fuerza Aérea Colombiana, será nuevo ministro de Defensa. Edwin Palma, que viene de ser miembro de la Junta de Ecopetrol y viene de ser interventor de la empresa que maneja la energía en el Caribe. Aire será nuevo ministro de Mina y Lena Estrada, que es indígena de los Huitotos del Amazonas, será nueva ministra de Medio Ambiente. Yanay Cadamani será ministra de Cultura y Patricia Duque será ministra de Deporte. Astrid Rodríguez ya estaba presentada, será la directora del DAPRE en reemplazo de Laura Saravia. El presidente, presentando a sus ministros en el auditorio, les puso tarea, una tarea muy electoral, que trabajen en la movilización social pensando en el 2026. Los ministros que se salvaron por ahora son Salud, Hacienda, Ciencia, Transporte. Estaba el ministro de Educación, Daniel Rojas, a quien a propósito el presidente termina haciéndole una insólita defensa, en caso de que se considere una defensa, diciendo el presidente Petro, haciendo referencia, diciéndole bien que haya presentado la tesis, porque es ministro, y que la tesis de maestría, si se gradúa, si logra la tesis, es de derecha porque hizo plagio, y que si es de izquierda,
dice el presidente, en esta insólita interpretación patológica, interpretación ideológica, si es de izquierda se raja, como si no hubiese miles de personas que terminan su tesis de maestría y que logran salir adelante. Muy al estilo del presidente Petro, esta declaración, digo, ideologizando el tema de la tesis de grado. Bienvenidos, es un gusto saludarlos a todos estos funcionarios, a los nuevos y a los viejos. El presidente Petro les pide cumplir con las banderas políticas, les quedan 17 meses de gobierno, pero también la tarea de empezar las movilizaciones con protestas en la calle, y les dijo para mañana es tarde, la primera línea serán los indígenas y los afro, con la tarea de salir a defender al gobierno, por supuesto, todo con cara y con ambiente electoral. De estos nuevos ministros, la única que se posesionó es la de Cultura, que ustedes seguramente la van a ver muchas veces, se llama Yanay Kadamani. Los demás están en trámite para una posesión que debe ser la semana entrante. También hubo movimientos en el ejército. La última decisión del ministro Iván Velásquez fue llamar a calificar servicios al general Omar Sepúlveda, que era el segundo comandante, como consecuencia de investigaciones que cursan en contra por temas internos. Están en la vitrina de ANATO, en la que la principal conclusión es que el turismo aportó el año pasado más de 40 billones de pesos a la economía colombiana, superando, dicen, al café y al carbón en generación de divisas. Turismo que, a propósito, viene en aviones y con combustible que ustedes ya conocen. A pesar de la lluvia, Shakira volvió a brillar anoche tarde hasta esta madrugada en el Campín, concierto que terminó pasadas las 12 de la noche. Pasado por agua, muy pasado por agua, especialmente al comienzo de la noche, lleno nuevamente a reventar en el Campín. Hoy debe conocerse la fecha de la reprogramación para el concierto. Será seguramente en septiembre en Medellín. El Tour de las Mujeres Ya No Lloran vio una Shakira brillante, con un escenario brillantísimo, concierto con el que ha terminado la gira por Colombia. Un policía del Grupo de Operaciones Especiales fue asesinado en un ataque contra miembros de la fuerza pública que hacían labores en Teorama, en norte de Santander, en el Catatumbo, volviendo allí la violencia del ELN. Y en las últimas horas fueron capturados 14 integrantes de una organización de narcotráfico muy vinculada con soplones, con gente adentro de la Armada Nacional, miembros de ellos 7, la mitad activos de la Armada colombiana, que dejaban pasar lanchas rápidas en el Caribe y en el Pacífico. Bienvenidos a partir de esta mañana, noticias de Colombia y el mundo. Les contaré del lío grande en el que se metió el presidente de Millonarios, don Gustavo Serpa, que le echó la culpa en la Asamblea de Accionistas a Falcao y a los jugadores que no han rendido, que fue la razón por la que los trajeron a Millonarios. Dijo que él, Serpa, no es responsable de que Falcao haya votado 3 goles en el partido con Tolima a finales del año pasado, y del rendimiento de Leo Castro y de Montero y de Vargas, y así sucesivamente. Dice Serpa que Falcao es el ídolo, y aclara esta mañana que ya habló con Falcao y que no hay tensiones, que Falcao lo entiende, una declaración que sin embargo produce molestias y preguntas de los hinchas, de por qué, si la culpa es de Falcao, Ricardo, ¿por qué volvieron a renovar a Falcao este año? Si estamos de acuerdo en que Falcao no los ha hecho. La verdad, Néstor, feliz mañana para todos. Es que fue en el desarrollo de la Asamblea de Millonarios esa particular respuesta, porque usted puede pensarlo, el gran interrogante es si es el escenario ideal para ventilar esas realidades en cuanto a lo deportivo se refiere, y esa reflexión inicial del representante de los máximos accionistas de Millonarios, pues realmente se hizo muy viral, porque daba la sensación antes de la explicación como usted planteaba, un señalamiento directo, particularmente sobre Falcao y la incapacidad de definición de encontrar la vía de gol en este Millonarios. Era un accionista minoritario, el señor Padilla, que le reclamaba, y le responde el mayoritario, el señor Serpa, diciéndole: yo traigo, yo armo la nómina, pero él no las mete, Falcao, y los demás no están jugando como corresponde. Y todos tienen allí un poquito de razón. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos. Es un gusto acompañarlos en este día, último día de febrero. Esta mañana hay un daño gigante en el sistema bancario del Reino Unido, que, coincidiendo con el final de mes, por supuesto, tiene un enorme impacto en el tema de nómina y de giros financieros en Europa toda. Ya les vamos a contar. Les contaré también de la guerra comercial que se hizo oficial
El martes de la semana entrante arrancan los aranceles para China, para México y Canadá. Amenaza nuevamente el presidente Donald Trump. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Y ojalá este gabinete provoque lo que hay que provocar, que es básicamente cumplir y movilizar a la sociedad colombiana a que se cumplan sus derechos y sus libertades. El presidente Gustavo Petro presentó a los 7 nuevos ministros y a la nueva directora del DAPRE que llegan a su gabinete a 16 meses de terminar su mandato. El presidente dio instrucciones específicas a sus nuevos ministros de combatir la corrupción y cumplir con el programa de gobierno. El Estado sí es capaz, con el dinero público de toda la población, a abrirle oportunidades al grupo más rico de la población. Eso es facilísimo para el Estado. Por eso está hecha la vía Ocaña-Gamarra. Porque el Estado no es para los pobres, sino para el business, los grandes negocios. Para eso sí. Además, el presidente destacó la urgencia de movilizar a la sociedad colombiana para respaldar las reformas propuestas ante el Congreso de la República en la recta final de su gobierno. Y si arrancan los pueblos negros y los pueblos indígenas, arranquen. Para mañana es tarde, tocó ya. Al final del evento hablaron los ministros designados Armando Benedetti, encargado de la cartera del Interior, Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa, y Lena Estrada, que es la designada nueva ministra de Ambiente. El reto es de ustedes, que no hablen más mal de mí. Vamos a hacer un esfuerzo enorme por disminuir la deforestación y eso implica un trabajo muy serio y cercano con las comunidades, un trabajo que sea concertado. El primer reto es el control territorial y la soberanía. Los grupos criminales deben pasar a la historia, índices de violencia deben reducirse y trabajaremos muy duro por ello. Y el presidente de la República también presentó a Carlos Rosero como nuevo ministro de Igualdad en reemplazo de Francia Márquez. No está a nombre de un grupo político exclusivo, digamos, ni de una región determinada, que obviamente lo está, sino de todos los pueblos negros de este país. Y estamos hablando de los pueblos indígenas, de los pueblos negros en plural, para que también esa voz se escuche en la sinfonía de un gobierno. El mandatario también respaldó a su ministro de Educación, Daniel Rojas, luego que reprobara la tesis de su maestría en la Universidad Nacional. El presidente incluso reconoció que hizo una maestría, pero que no tuvo tiempo de presentar la tesis. Está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. No, no se preocupe, porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí. Es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo que copiar las tesis hechas por otros. La vicepresidenta Francia Márquez, y hasta hoy ministra de la Igualdad, destapó sus cartas. 3 semanas después, el polémico Consejo de Ministros televisado aseguró que su vida está en peligro y que la lealtad no es callar. Lealtad para ella es advertir cuando el rumbo se desvía del camino. Hola, soy Francia Márquez. ¿Estás lista para conocer la verdad? Te hablo directo, porque la verdad no se esconde. Y la verdad es esta. Quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hacher, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Atentamente, Juan Monsalve. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe se escuchó a Juan Guillermo Monsalve, considerado como el principal testigo del caso. Durante todo el día, Juan Guillermo Monsalve se sometió a las preguntas de la fiscal del caso. En una de sus intervenciones, Monsalve leyó la carta donde inicialmente se retractó de los señalamientos contra los hermanos Uribe. En otra parte, responde a la pregunta de si conoce o no al expresidente. No, señora. Pues así como a Santiago, no, señora. Por su parte, el expresidente Uribe pidió contrapreguntarle a Monsalve, pero la juez interrumpió su intervención. Perdón, señor Uribe, le quiero recordar el derecho que usted tiene a la presunción de inocencia. En una operación conjunta con la Armada Nacional, la DEA y la Fiscalía se logró la captura de 14 integrantes de la Armada, 7 de ellos activos que estarían involucrados en la venta de información relacionada con las ubicaciones de los buques o lanchas de guardacostas para que de esta manera se pudiese sacar droga con destino a Honduras y Estados Unidos. Contraalmirante Camilo Ernesto Segovia, inspector general de la Armada Nacional. Aprovechándose de su posición, hacían y facilitaban el flujo de información, ubicando y evidenciando las posiciones de nuestras unidades, lo que facilitaba el tráfico de estupefacientes y de esta manera que las organizaciones narcoterroristas pudieran recibir estos recursos. Delegada de la Fiscalía para Seguridad Territorial, Daisy Jaramillo. Los dineros producto del tráfico de estupefacientes eran llevados a una empresa de compra y venta de oro ubicada en Bogotá para darles apariencias de legalidad.
El patrullero de la Policía Nacional, Heider Giovanni Duque Medina, fue asesinado en medio de un ataque con francotiro perpetrado en el municipio de Teorama, en la subregión del Catatumbo. La Policía Nacional, de manera conjunta con el Ejército, ha desplegado todas las capacidades institucionales para dar con la ubicación y la captura del responsable de este lamentable hecho. En esa zona hay presencia de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. A esta hora se descarta la presencia de artefactos explosivos. Había un paquete sospechoso en la avenida Novena con calle 12 del centro de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades se desplegaron en el sitio y establecieron que solamente fue una falsa alarma. Sin embargo, una detonación se registró en inmediaciones de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta. Allí, en la parte trasera, en la vía que comunica hacia el sector de San Gerardo, se registró la detonación. Solamente afectación a la infraestructura. Ninguna persona resultó lesionada y las autoridades advierten que han extremado las medidas de seguridad en este mismo sitio. El saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, se respondió tajantemente que ni el Ministerio de Defensa ni la policía manipulan cifras o presentan realidades distorsionadas respecto de las estadísticas de homicidios en el país. Según Velásquez, los datos se definen de acuerdo con la metodología para la consolidación de la información estadística del sector defensa y seguridad. Tras una investigación de 60 días, el general Carlos Fernando Triana, director de la policía, confirmó la captura de 4 personas presuntamente vinculadas a la masacre del pastor Marlon Lora y su familia el pasado 29 de diciembre en Aguachica, en el departamento del Cesar. En la ciudad de Cúcuta, a través de diligencias de allanamiento, se logra la captura de 4 personas. Estas 4 personas responsables, al parecer, del homicidio perpetrado el año inmediatamente anterior en el municipio de Aguachica, Cesar. Continúan los recortes y que continúa la agencia de Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, poniendo a Colombia como ejemplo de despilfarro de recursos a través de contratos por parte de USAID. $74 millones para justicia inclusiva en Colombia, $37 millones para empoderamiento femenino en Colombia, dice la agencia de Musk, que es despilfarro de recursos. Las acciones mundiales están cayendo hoy viernes, eso sumándose a la fuerte liquidación que hubo también en el mercado norteamericano después de esa última amenaza del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las importaciones de sus principales socios comerciales. Los futuros de los índices europeos han estado apuntando a la baja y los contratos del Eurostock 50 caían 1,2%, y en su apertura todas las bolsas europeas en sus principales índices estaban en rojo, y eso sigue a lo que ocurrió en la última hora en Estados Unidos, donde las pérdidas del Standard & Poor's 500 ya ha borrado todas sus ganancias de lo que va del año. Polémica por declaraciones del máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, quien en la asamblea del equipo dijo que se la jugó trayendo a Radamel Falcao al equipo, pero no es su culpa que no meta goles. Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 al caer 2-0 en el global ante Melgar de Perú en la segunda ronda previa a la fase de grupos en la Copa Libertadores. El gol para el equipo peruano lo hizo Cristian Bordacar y así fue relatado por la prensa argentina. 85. El silbatazo del árbitro. Bordacar. Por otro lado, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, criticó el rendimiento de sus jugadores durante el 2024. Entre ellos, hizo mención específica a Radamel Falcao García. Jugadores de alto calibre, como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado del último partido. Esta declaración fue realizada en la Asamblea General del club, en la que se presentaba un balance del equipo durante el 2024. No obstante, después hizo una precisión de que no estaba intentando responsabilizar a Falcao del rendimiento de Millonarios. Mire, señor Padilla, yo no le estoy echando la culpa de nada a nadie. Yo estoy asumiendo la responsabilidad nuestra como siempre la hemos asumido. Estás escuchando Blue Radio. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia.
cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar. 6 de la mañana, 20 minutos. Un gusto saludarlos. Estamos en la plataforma en Ditu, en el canal de YouTube. Estamos en streaming. Estamos en las frecuencias de Blue Radio a partir de esta mañana. Último día del mes de febrero. Las elecciones, Felipe, las parlamentarias y la consulta interpartidista que ganó el presidente Petro en el 2022 fueron hace exactamente 3 años. 3 años cuando Francia Márquez sacó casi 1 millón de votos. Y hoy, 3 años después, la relación entre los dos, Petro y Francia Márquez, termina de muy mala manera. El presidente Petro quitándole el cargo de ministra de Igualdad y de Equidad, y la vicepresidenta Francia Márquez yéndose por la puerta de atrás, denunciando que la quieren matar, que hay amenazas de muerte en su contra por denuncias de corrupción que hizo contra el gobierno. Todo, la verdad, un poquito patas arriba, otro escenario de ruptura dentro del gobierno. A mí me queda claro 2 cosas, Néstor. Uno, pues que en su momento, y lo dijimos, el presidente Petro estaba utilizando a Francia Márquez con fines electorales. Y 2... Pero Felipe, sobre eso, primero, eso no es nuevo, no es el primer político, pues claro que ella le puso unos votos en campaña, sí. Eso es lo menos grave, pero había diferencias entre los dos, claramente. Pero claramente había diferencias. Y 2... básicamente, y es que a mí me sorprende, Néstor, que 2 altos funcionarios del Estado, Francia Márquez, vicepresidenta y ahora es ministra de la Igualdad, y el director de la UNP, el doctor Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez, están diciendo que los quieren matar, Néstor. ¿En manos de quién estamos? ¿Qué está pasando? Ahora, lo de Francia Márquez, pues la dignidad le dura hasta la vicepresidencia, ¿no? Sí, ella seguirá, Felipe, siendo la vicepresidenta de Colombia. Claro, hasta ahí le llegó la dignidad. El presidente Petro lo que puede hacer administrativamente es quitarle las funciones que le había dado, le había encargado de la creación y de la ejecución del Ministerio de Igualdad. Pero si sabe de corrupción, si dice que está amenazada, si dice que la van a matar, si acusa de corrupción al gobierno y que ella dice haberlo denunciado, no sabemos dónde lo ha denunciado, porque sigue siendo vicepresidenta de un gobierno pero que ella misma está cuestionando. Yo no daría por sentado, Felipe y Néstor, buenos días, que la permanencia de Francia Márquez por su decisión como vicepresidenta de Colombia esté absolutamente clara. Lo que sabemos es que incluso se han dado reuniones para evaluar un posible escenario de qué pasaría si ella llegara a dar un paso al costado, porque eso tendría efectos políticos en la izquierda muy importantes. Pero la verdad es que la historia detrás de esto, Ricardo, no va a renunciar como vicepresidenta. No estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Pero más allá de eso, Néstor, lo que pasó en torno a su salida del Ministerio de la Igualdad sí es bastante llamativo, al menos, porque el lunes pasado hubo una reunión de la vicepresidenta Francia Márquez con el presidente Gustavo Petro muy dura en el despacho presidencial. Ella llevó la carta de renuncia lista para presentarla, para radicarla al Ministerio de la Igualdad. No la presentó porque la reunión salió mal. Salió peor la relación entre ella y el presidente Petro después del encuentro. Ella dijo, pues entonces despídame. ¿Qué pasó? Están buscando cuál es la figura jurídica para no declararla insubsistente, pero sí dándole una salida digna, comillas, de manera administrativa a la vicepresidenta para poder nombrar a Carlos Rosero, que ayer fue presentado en sociedad como nuevo ministro de la Igualdad. Solamente hay 2 posibilidades, Héctor, para estos efectos. La echan o ella renuncia, como cualquier otro empleado.
Y una de las dos, una de las dos va a ser, si no ha presentado antes de que se posesione, pues porque ya lo anunciaron el nuevo ministro, se llama Carlos Rosero, van a tener o echarla o ella va a tener que presentar finalmente la carta de renuncia hoy. O nos hacemos pasito o nos hacemos duro, no hay ninguna otra opción. No, nos hacemos duro. Yo creo que aquí ya se decidió que es haciéndose duro, porque efectivamente pues hay una confrontación muy fuerte entre el presidente Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, desafortunadamente, pues que termina de esta manera, pero hay un tema jurídico menor, que es cuál es el verbo que se utiliza en el decreto en el que la sacan, que es si la declaran insubsistente, como dice Ricardo, que es como normalmente se hace con un funcionario, o si lo que hacen es que le quitan las funciones, porque en realidad la labor del presidente con la vicepresidenta o con cualquier vicepresidente es que le asigna funciones. Pero, Héctor, es que hay un decreto nombrando a Francia Márquez. Nombrándola, claro, ahí pudo haber habido un error jurídico de haber nombrado, digamos, y no haberle asignado las funciones del ministerio, pero ese es un tema jurídico menor, pero claro, interesante para saber si la echan o si renunció, pero pues ella claramente no renunció. Ahora, me llama la atención que nombraron en el Ministerio de la Igualdad a tal vez la persona más cercana de la vicepresidenta, ¿no? El doctor Carlos Rosero. He preguntado eso y han trabajado juntos. Él es de Buenaventura, ella es de Suárez Cauca. Y no son tan cercanos, es decir, han compartido luchas, han trabajado en la misma organización, pero no son políticamente afines. Y esa es la astucia y esa es, Néstor, yo conozco la habilidad del presidente Petro. Digamos, el movimiento afrocolombiano, entre otras cosas, porque, por ejemplo, hace 35 años tuve que trabajar muy de cerca con Carlos Rosero en la redacción de lo que después se convirtió en la Ley 70, que es la Ley de los Derechos de las Comunidades Negras. Y efectivamente, pues el asesor más cercano que tenía, además, al menos en la época de la campaña, después durante el gobierno no lo sé, pero al menos en la época de la campaña era Carlos Rosero, y por eso, aunque el presidente hizo la aclaración ayer de que no llega aquí por un partido, recuerde usted que la vicepresidenta tiene un partido que se llama Todos porque Somos o algo Soy así. Porque Somos. O Soy Porque Somos, y el presidente dijo, no llega aquí por un partido ni por una región, sino representando todas las comunidades negras. Quizá quería hacer la distinción de que Rosero no era cuota de Francia. Sí, exactamente, ese grupo se llama Proceso de Comunidades Negras. Han trabajado los dos ahí, Néstor, pero le me van a parece aplicar que él el no decuyo. llega. Quiero ser claro en eso, Felipe, él no llega en representación de Francia Márquez. Bueno, lo dijo el presidente Petro. Aquí en los nuevos ministros no hay cuotas políticas. Parece va a haber más representación de carácter étnico o regional o de grupos. Y así les va a ir también, ¿no? Así también, pero mire, Francia Márquez, eso no tiene problema. El profesor Riveros, creo que él me enseñó a mí eso en clases de Derecho Administrativo, que los estudiantes decíamos que le apliquen el decuyo, cuyo nombramiento se declara insubsistente, punto. Sí, Felipe, lo que pasa es que un presidente declarando insubsistente a su vicepresidenta, pues por supuesto a ver, Néstor, será un ruido. Pero si ha peleado Felipe, con sus amigos del alma. No tengo duda de que el como presidente Jorge Rojas, a quien sacó literalmente a patadas de la Casa de Nariño. Supongo que están esperando, Felipe, no dar ese paso para no descomponer más lo que ya está descompuesto. Lo van a dar. La vicepresidenta termina enviando un audio con una carta en términos desapacibles denunciando amenazas de muerte. Antes eran los de la oposición los que denunciaban amenazas de muerte. Estamos en un escenario efectivamente raros, muy altos funcionarios del gobierno denunciando que los quieren matar. 6 de la mañana, 28 minutos, y por supuesto, la primera impresión es que los quieren matar desde adentro. Néstor, aquí es, señor. Hoy hay un evento que va a ser muy importante para Cauca. saber hasta dónde va esta ruptura entre el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que pareciera total. Sí, señor. El evento es en Suárez, Cauca. Es en el pueblo de la vicepresidenta Francia Márquez. Ayer la vicepresidenta no asistió al Teatro Delia Zapata Olivella en la presentación del nuevo gabinete, por supuesto. Había sido invitada como presidenta y como vicepresidenta y no como ministra, y no asistió. Y el argumento que dan desde su oficina es que ella no pudo ir porque estaba en su desplazamiento rumbo a Suárez, Cauca. En teoría, ella debería encontrarse en ese evento hoy con el presidente Gustavo Petro. Como decían los viejos, ¿cómo no, moñito? Sí, señora. Sí, estuvo la silla vacía. Ya les voy a contar, en el acto de presentación se quedó la silla vacía
de la señora ministra y vicepresidenta. Claro, pero al sumarle este incidente a la historia de Colombia, este sí es un incidente que pasa a la historia para la larga historia de confrontaciones entre vicepresidentes y presidentes, ¿no? Que durante el siglo XIX fue pues enorme, siempre se hablaba de conspiraciones, hasta el punto que terminaron eliminando la vicepresidencia, que solo se vino a recrear en 1991, y de ahí para acá, pues al menos la confrontación entre el entonces vicepresidente Humberto de la Calle y el presidente Ernesto Samper, que terminó incluso con la renuncia de la Calle de la vicepresidencia y después designando a Carlos Lemoncimos. Aquí nos metimos en el tema, Felipe, como usted lo sabe mejor que yo, de salir de una figura que funcionaba perfectamente, que era la del designado, y nos pusimos a inventar una figura que no es de nuestra tradición, de nuestra institucionalidad, la del vicepresidente, y eso ha salido mal, lo demuestra este episodio de Francia Pues Márquez. entre otras cosas, jamás Francia Márquez quedó ha quedado entre otras cosas como presidenta encargada, pero me quedo pensando en una cosa. Para mí sí es muy importante el hecho de que ella se tiene que estar sintiendo como usada, utilizada, desechable, no esa manipulación que solamente la usaron para la campaña, para ganar los votos, para ganar las elecciones, y ya creo que se tiene que estar sintiendo muy mal la vicepresidenta Francia Márquez, además del tema económico, porque si no estoy mal, ganaba un sueldo como vicepresidenta y gana un sueldo también como ministra de la Igualdad, sueldo que pierde. Vicepresidenta no puede ganar dos sueldos, vicepresidenta Paula. Vicepresidenta no tiene sueldo. Pero hagamos una claridad conceptual, Pau. No existe en la Constitución colombiana ni en la ley la figura de presidente encargado. Existe ministro delegatario. Y Francia no puede serlo porque no pertenece al mismo partido del presidente de la República. Ahora, Felipe, el tema de que usaron a Francia Márquez, que oigo mucho... No me cabe la menor duda, Felipe, Néstor. Sí, todos los políticos usan. Sí, la usaron por el milloncito de votos y poner ahí una persona afrocolombiana y de origen humilde. La usaron. Le puso a Petro muchos votos hace 3 años, pero también ella utilizó muchos helicópteros por cuenta de la vicepresidencia. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Malas. Sobre la vicepresidenta Francia Márquez, que digo, se va malida, termina con un audio que pone a rodar a través de cadenas de WhatsApp, intentando presentar una versión, hablando de unas denuncias de corrupción que nunca hizo, que la quieren matar por unas denuncias de corrupción que nadie conoció. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Pocas horas antes de la presentación del nuevo gabinete ministerial del gobierno Petro, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que su vida corre peligro por denunciar hechos de corrupción al interior del gobierno nacional. En una carta publicada a través de su cuenta de X, también se despidió de cierta forma del Ministerio de la Igualdad. Quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Como lo dije en mi carta, mi compromiso con Colombia no termina dentro o fuera de un ministerio. Esto se da precisamente después de que se conociera, recordemos, que Márquez habría presentado su carta de renuncia al Ministerio de la Igualdad el lunes pasado, lo que dejaría ver un cierto quiebre en la relación con el presidente Gustavo Petro, algo que el primer mandatario precisamente se refirió en su entrevista con el diario El País de España. Y ya lo que pasó, pues toca hasta con lo psicológico, pero a mí me gustó porque a mí también me dio claridad sobre temas, sobre problemas que estaban ahí andando y yo no conocía bien. Ella es vicepresidenta por voto popular, ministra no por voto popular, pero es vicepresidenta, y a mí me parece que ella, fortaleciéndose en la vicepresidencia, puede volver a recobrar liderazgos que necesitamos. Por su parte, congresistas y demás funcionarios como Hernán Cadavid calificaron como una buena noticia la salida de Francia de este ministerio. Lo que ha quedado perfectamente claro es que el capricho burocrático de Francia Márquez le ha salido muy caro a los colombianos. 1.3 billones de pesos cuesta ese ministerio. Nunca fueron capaces de conformar un equipo técnico de capacidad, simplemente activistas recibiendo dineros públicos. Así también fue el caso del representante del Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero. Se demoró mucho la doctora Francia Márquez en renunciar al Ministerio de la Igualdad, un ministerio que nunca
nada funcionó, que no se ejecutaron las políticas de este ministerio, que los colombianos siguen esperando las ofertas institucionales. Y es que no es la primera vez que la vicepresidenta recibe críticas precisamente por su gestión en este ministerio. Hasta el propio presidente Gustavo Petro se había referido a esto. Sin embargo, Márquez entregó un balance de lo que habría sido su gestión en estos 20 meses liderando esta cartera. Informó que crearon 24 programas para el cierre de brechas y también la garantía de derechos, diseñados y en ejecución, dando a entender lo que para ella sería un buen desarrollo de dicha cartera. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. Ahora Caterina Ávila nos cuenta del acto de anoche en el Teatro Delia Zapata Olivella, en el centro de Bogotá, un bello escenario en donde fueron presentados los nuevos integrantes del equipo nacional, el equipo del gobierno Petro, que les dio instrucciones a todos, a los nuevos y a los viejos, de ponerse la bandera del gobierno y de comenzar a trabajar en tema de movilizaciones. Todo pensando, por supuesto, de cara a las elecciones del 2026. La gran ausente del acto de anoche, por supuesto, la silla vacía quedó marcada con el nombre de Francia Márquez. De resto, estaban todos encabezados por Armando Benedetti. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata fue el escenario que eligió el presidente Gustavo Petro para presentar a Carlos Rosero como nuevo ministro de Igualdad y Equidad en reemplazo de Francia Márquez. Rosero fue el último en ser mencionado en la lista de los 7 nuevos ministros del gabinete. También queremos recibir con un fuerte aplauso al señor ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero. Al evento asistieron funcionarios, embajadores, congresistas e indígenas, pero aunque en el auditorio había una silla marcada con el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, la funcionaria nunca llegó. La explicación de su equipo es que iba camino a Cali y hoy está agendada para un evento con el presidente Gustavo Petro en Suárez, Cauca, para la entrega de una sede de la Universidad del Valle. Horas antes de que se oficializara su salida, la vicepresidenta se anticipó. Y seguiré adelante. No me van a frenar. Yo no me aferro a un puesto, me aferro al compromiso por el cual fui elegida. Mi compromiso con Colombia no termina dentro o fuera de un ministerio. Y a través de un comunicado denunció amenazas en su contra por señalar, dice ella, lo que está mal. De la ausencia de Francia Márquez en el evento no habló el presidente Gustavo Petro, pero sí se refirió al rol que tendrá Rosero como su reemplazo. También nos acompaña Carlos Rosero, y no está a nombre de un grupo político exclusivo, digamos, ni de una región determinada, sino de todos los pueblos negros de este país. Y estamos hablando de los pueblos indígenas, de los pueblos negros en plural, para que también esa voz se escuche en la sinfonía de un gobierno. Y aunque el retiro de Márquez del gabinete no generó sorpresa, sí reacciones, habla el ministro de Educación, Daniel Rojas. Yo no he visto las fricciones. Lo que pasa es que la vicepresidenta pues expresa un sentimiento. Ella construyó ese ministerio y es como cuando uno pare un hijo, ¿no? Pues cuando lo pone a andar y a que haga su propia vida, pues, hay un sentimiento ahí, pero yo creo que se va subsanando. El presidente Gustavo Petro estaba en la tarima junto a Armando Benedetti, ahora ministro del Interior, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, Lena Estrada, ministra de Ambiente, Yanay Cadamani, ministra de Cultura, Patricia Duque, ministra de Deporte y Carlos Rosero, ministro de Igualdad y Equidad. A todos el mandatario les dio las primeras órdenes. Y ojalá este gabinete que se junta con el que está aquí abajo, que ya viene de atrás, más otros cambios que se van a hacer, entonces provoque lo que hay que provocar, que es básicamente cumplir y movilizar a la sociedad colombiana a que se cumplan sus derechos y sus libertades. Y en medio de su discurso se dirigió a su ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por la reprobación de su tesis de maestría. El mandatario lo respaldó, pero le pidió ponerse a estudiar. Está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. No, no se preocupe, porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí. Es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo
que copiar las tesis hechas por otros. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Espero, hay izquierdistas también tramposos. Son 51 ministros los que han pasado por el gobierno Petro y contando. El mandatario anunció que todavía faltan nombramientos en el gabinete. Sobre la Dirección de Planeación Nacional y Prosperidad Social todavía no hay decisión y la jefatura de despacho que deja Armando Benedetti sigue vacante. Cabe mencionar que el evento en el Delia Zapata fue únicamente simbólico, pues las posesiones por temas de trámite no se pueden realizar todavía. Solo pudo ser posesionada la ministra de Cultura, Yanay Cadamani. Caterina Ávila, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. Hablando de uno de los detonantes de la actual crisis interna en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue la revelación de la infiltración del zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la campaña de 2022, en las últimas horas se han conocido varias noticias. La primera es que a pesar de que el presidente ha dicho que no se configuró la infiltración de Papá Pitufo en su campaña, y de que el jefe de Estado aseguró en una entrevista reciente que César Valencia habría sido emisario del zar del contrabando intentando buscar a la primera dama Verónica Alcocer, esa misma persona, César Valencia, ingresó por lo menos 4 veces a la Casa de Nariño, al Palacio Presidencial, desde el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó Gustavo Petro como presidente de la República. Y tuvo reuniones variadas, tuvo reuniones con Gabriela Pozo, hasta hace algunos meses alta consejera para la juventud del 13 de septiembre del 2022, y tuvo encuentros César Valencia, supuesto emisario de Papá Pitufo, en la Casa de Nariño con Jorge Ovalle Buriticá, el 15 de mayo del 2023, y el 24 de agosto del mismo año con Francisco Niño Cortés. Pero la reunión que más llama la atención es la que se llevó a cabo, según las minutas de ingreso de la Casa de Nariño, el 6 de septiembre de 2022 a las 10:10 de la mañana. Reunión de César Valencia, supuesto emisario de Papá Pitufo, con Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República. En las minutas de la Casa de Nariño dice que quien autorizó el ingreso fue Mauricio Liscano, en ese momento director del DAPRE y luego ministro de las TIC. Liscano ha dicho que no autorizó ningún ingreso y que detrás de esto hay gato encerrado. Pero lo que sí llama la atención es que se haya dado ese encuentro de César Valencia con el hermano del presidente en la Casa de Nariño, en momentos en los que estaba previo al encuentro que tuvo el propio Juan Fernando Petro con el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y el mismo César Valencia pidiéndole el nombramiento del director de aduanas en el puerto de Buenaventura. Además de esto, se ha conocido que César Valencia habría tenido injerencia en el alquiler de la avioneta en la campaña presidencial en el año 2021, desde Cali hacia Buenaventura, cuando el presidente Petro estaba en una correría política. Esa reunión, hablo de la del presidente, del hermano del presidente con César Valencia en la Casa de Nariño, todavía no tiene explicaciones y será la justicia la que determine si hay lugar a algún tipo de investigación. La otra parte de la historia, la segunda noticia, tiene que ver con que ya hay fecha para la conciliación en la Cámara de Comercio entre el embajador Roy Barreras y el ministro de Comercio Luis Carlos Reyes. El próximo 7 de marzo se va a iniciar esa conciliación, luego de que Reyes hubiera dicho que como director de la DIAN tuvo una reunión con el entonces presidente del Senado
Bernardo Ruiz Barreras, quien según él lo habría intimidado para que le nombrara al director de aduanas en el puerto de Buenaventura. Este escándalo de Papá Pitufo en la Casa de Nariño sigue teniendo desarrollos en la justicia y también ante la opinión pública. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 43 minutos. Los más grandes e importantes hospitales y clínicas se están quedando sin gasolina para funcionar por cuenta de un billonario hueco fiscal que tienen varias entidades del sector salud y que se está acumulando en los últimos meses. La última alerta es la prendida en el departamento de Antioquia, donde se reunieron 19 clínicas y hospitales: el Hospital San Vicente Fundación, el Paulo Tobón Uribe, el Hospital General, el Hospital de la Universidad de Antioquia, la Clínica CES, la Clínica del Norte, la Clínica Prado, la Clínica del Rosario, la Clínica EMSA, la Clínica Las Vegas, la Clínica Medellín, la Clínica San Juan de Dios del municipio de La Ceja, la Clínica Soma, la Clínica Sommer, la Clínica Universitaria Bolivariana, la Clínica Vida y el Instituto Neurológico de Colombia. Son los hospitales que tienen 4.486 camas, el 72% de la capacidad instalada en Antioquia para atender pacientes. En esas clínicas trabajan 22.000 médicos, especialistas, enfermeras, trabajadores de la salud que también están en riesgo. Es que a esos hospitales les deben 2.3 billones de pesos y en los 2 primeros meses del año, es que hoy termina febrero, hay una evidente caída en el recaudo, por lo que en esos hospitales la salud está dejando de funcionar. Están a punto de tener que dejar de atender a enfermos, así ellos no lo quieran. La plata la deben las EPS, tanto las intervenidas por el gobierno como las que no, las aseguradoras responsables de pagar atención por el SOAT y hasta el mismo gobierno a través de la ADRES. Una deuda que con Antioquia tiene también un ingrediente muy político por la pelea del presidente Petro con el alcalde Fico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, pero que desafortunadamente no es solo con Antioquia. La deuda de las EPS, solo de las EPS con la red pública en el Valle del Cauca, supera los 3.5 billones de pesos. Y ni hablar con hospitales del Caribe colombiano. La cartera está superando 20 billones, por lo que, mejor dicho, el problema no solo es en Antioquia. ¿Qué estará pensando esta mañana el gobierno? Si esas clínicas, las 19 que acabo de mencionar, cierran en Antioquia, ¿a dónde van a ir los pacientes? María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:46 minutos de la mañana. Mientras presentaban en sociedad a los nuevos integrantes del gabinete, un francotirador del ELN estaba matando a un policía en el Catatumbo. La víctima es el patrullero Heider Giovanni Duque Medina, que junto a otros policías estaba realizando labores de prevención en el casco urbano de Teorama, en norte de Santander, donde había civiles que por supuesto quedaron en el fuego cruzado. Mientras se desarrollaba ese acto público con el presidente, también se conocía otro informe sobre el impacto de la violencia en los niños. Es de la ONU y revela que la disidencia está reclutando niños indígenas desde los 12 años en el departamento del Guaviare, donde este año han sido recuperados de los grupos ilegales 11 menores. También en Puerto Triunfo, en Antioquia, despedían con mariachis, con aguardientes, con altares, disparos al aire y una gigantesca caravana de motociclistas que bloqueó la autopista Bogotá-Medellín, alias Terror, el temido jefe del Clan del Golfo e hijo de Ramón Izaza, histórico jefe de las AUC. Para hacerle frente a esta crítica situación es que la posesión más esperada era la del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, pero va a tener que esperar por lo menos hasta la próxima semana. Entre tanto, la bienvenida es con más terrorismo, con situaciones de orden público, pero también con purgas de oficiales retirados y activos. 7 activos de la Armada al servicio del narcotráfico que fueron capturados y otro remesón en el ejército que se lleva la cabeza del general Omar Sepúlveda, el segundo comandante del ejército. Es una de las últimas decisiones del ministro de Defensa saliente, Iván Velázquez, que por otro lado sale muy mal por su gestión y ahora cuestionado por la representante de la Cámara, Catherine Miranda, por las cifras de homicidio que usó para decir que se ha maximizado o dramatizado la situación de desorden público, porque no coinciden las cifras que presentó el ministro de Defensa con las de Medicina Legal.
Él se defiende diciendo que no han adulterado los datos y que se trata de simplemente una metodología diferente a la que él usa y la que usa, por ejemplo, Medicina Legal. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Posesionado de Edwin Palma como ministro de Minas y Energía, actual miembro de la Junta de Ecopetrol y ex sindicalista de la Unión Sindical Obrera USO. Tercer ministro en esa cartera durante lo que va de este gobierno, detrás del activista ambiental Irene Vélez y detrás del activista político Omar Andrés Camacho, 2 años y medio al cabo de los cuales quedan en crisis ambos sectores, tanto el de minas como el de energía, con caídas en ambos en la producción bruta, con la salida total o parcial de empresas petroleras y gasíferas, como las españolas Repsol y Cepsa, que después de 40 años se fueron de Colombia, o como la multinacional petrolera ExxonMobil, que recogió casi todas sus operaciones en el país, así como también la petrolera china Emerald Energy, que se fue del país. El relevo que también llega con alzas en las tarifas de gas natural de hasta 36%, con posibles aumentos en el gas propano de hasta 40 y 50% por falta de giros del gobierno, con precios altos en las tarifas de energía, particularmente en el Caribe colombiano, con crisis operativa y financiera de las empresas Aire y Afinia, con amenaza de apagón para 3 millones de usuarios en la costa atlántica, con retrasos en los proyectos de energía, sobre todo en los eólicos, como el Parque Wimpechi de Enel en La Guajira, suspendido hace más de 2 años por bloqueos constantes de las comunidades que impidieron avanzar en su construcción y sobre el cual hoy hay una oferta de Ecopetrol sobre la mesa. Y por supuesto, con deudas millonarias del gobierno con las empresas del sector eléctrico, tanto retrasos en los giros por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, como también deudas por la opción tarifaria que viene desde la pandemia. 7.4 billones de pesos que le adeuda actualmente el gobierno central a las empresas del sector eléctrico, según las cuentas ayer de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS, con corte al 31 de enero de este año. 2.8 billones por impago de subsidios de energía, 3.2 billones por opción tarifaria y 400.000 millones por exposición de todas estas empresas a los precios en bolsa. Papas calientes que llegan hoy a las manos de Edwin Palma, nuevo ministro de Minas y de Energía. Estás escuchando Blue Radio. Una de las más dañinas emociones que podemos experimentar es la envidia. Por eso todos los días necesitamos trabajar en sostener una sana relación con nosotros mismos. Conocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos. La base de la felicidad es ser capaz de saber que somos valiosos, saber que no necesitamos tener lo que los otros tienen, que necesitamos desarrollar nuestras mejores habilidades, nuestras mejores capacidades. Hoy quisiera invitarte a ti a dar gracias por ti, a reconocer lo valioso, lo valiosa que eres y desde ahí a vivir con fuerza, con ánimo para realizarte. No te compares con nadie. Tú sabes. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 6:52 minutos, la noticia deportiva del momento. Ricardo. Hola Néstor, feliz mañana de nuevo para todos. Mire, es un tema que se ha convertido o ha tenido mejor un efecto viral. Las declaraciones de Gustavo Serpa y más que declaraciones, los planteamientos del representante del máximo accionista de Millonarios en la asamblea del Club Azul. Es decir, se hacía el balance financiero del año 2024 y hubo una apreciación sobre el rendimiento deportivo de Falcao. Y el doctor Serpa asumió que era un señalamiento directo, respondió y en esa respuesta inicial, en el fragmento que se conoció, insisto, y que se hizo viral, daba la sensación en ese video que, comillas, se lavaba las manos por el bajo nivel deportivo de Falcao. Escuchen el fragmento. ¿Responsable de que Falcao no la metiera 3 oportunidades que tuvo?
¿O usted cree que nosotros somos los responsables de armar una nómina que efectivamente quede primero en la reclasificación? De eso somos responsables, de ser competitivos, pero nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre, como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado del último partido. Yo le respondo por esto. Y así hay que medir y por eso los números importan. Por eso no puede primar el sentimiento cuando uno está manejando y tiene semejante responsabilidad como manejar. Lo cierto es que Falcao en la temporada 2024 anotó 5 goles en 16 partidos. Y en los primeros minutos de este viernes, digamos que se pudo conocer el contexto concreto, puntual, del argumento del señor Gustavo Serpa sobre el tema deportivo, el rendimiento deportivo de Falcao y de Millonarios en general el año anterior. A ver, me gustó mucho, me la dieron para la asamblea y está muy buena. Mire, señor Padilla, yo no le estoy echando la culpa de nada a nadie. Yo estoy estoy básicamente asumiendo la responsabilidad nuestra como siempre la hemos asumido. Nosotros respondemos por la gestión y por la conformación de la plantilla. Como tampoco me pueden echar la culpa a mí porque el balón de Leo Castro pegó en el palo y no entró. Bueno, lo cierto es que Millonarios en el 2024, en un partido frente al Deportivo Pasto, para hacer la arqueología completa, Néstor, de lo que aconteció, no logró concretar un resultado que le hubiese significado, con goles, clasificar a la final de la liga. Los 3 goles que se comió Falcao, a los que se refiere Serpa, Ricardo, fueron contra Tolima, ¿cierto? Contra el Deportivo Pasto. ¿Contra Pasto? Sí, señor. Ok. Señor Serpa, buenos días, presidente de Millonarios, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo? Le hago la pregunta que estaba sugiriendo Ricardo. Usted en la asamblea de Millonarios, quisiera preguntarle qué fue lo que pasó, pero esto que acabamos de escuchar era el presidente de Millonarios lavándose las manos, para utilizar la expresión de Orrego. No, justamente no. Yo lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos, por supuesto, una responsabilidad y la asumimos en cada asamblea, donde se evalúa el año siguiente la gestión del año previo. Y ayer estábamos evaluando la gestión del 2024 y se evalúa fundamentalmente la gestión de la empresa, pero por supuesto que también se evalúan los resultados deportivos. Y en esa asamblea, que además desde un contexto privado, una accionista me increpa y me dice de alguna manera que para nosotros es evidente, para él es evidente que a nosotros nos interesa ser campeones todos los años. Y además se refieren de alguna manera a la nómina, etcétera y tal. Y yo le digo, hombre, mire, nosotros somos responsables hasta donde somos. Lo que nosotros no podemos responder, y estaba poniendo un ejemplo, esto no se trataba de Falcao para absolutamente nada. Nosotros no somos responsables de que la pelota no entre. Porque yo estoy convencido de que nosotros armamos una extraordinaria nómina, especialmente para el segundo semestre, aunque la del primer semestre también fue buena y los resultados, pues si quiere hablamos de eso luego, pero no era una diatriba en contra de Falcao, ni mucho menos, y por el contrario yo estaba defendiendo la nómina de mi equipo. Pero a los dirigentes se les puede juzgar hasta cierto punto. El equipo perdió la clasificación a la final en los 2 últimos partidos. Hubo tiros en el palo, hubo jugadas que no entraron y yo ni la dirigencia es responsable porque la pelota no entra. En el fútbol el azar existe y nosotros no podemos responder por el azar, porque si la pelota pega 3 veces en el palo, pues yo no puedo ser el culpable de que nos quedamos por fuera de la final. Eso era el contexto del tema. Mire, tratar de ponerme a mí... Pero señor Serpa, déjeme hacerle ahí una pregunta, respetuosa por supuesto. Al final de cuentas, usted es un empresario y usted tiene diferentes empresas. ¿Los presidentes, quienes manejan las decisiones, no son responsables de todo? Si un contador hace trampa o si un gerente hace bien un negocio, al final el presidente no termina, en un caso, recibiendo los aplausos o recibiendo las críticas. No,
No, es que sobre todo en el fútbol, mire, nosotros, a ver, pero si usted lo acaba de mencionar, si un contador hace trampa, ¿usted cree que la culpa es del presidente? ¿De la empresa? Pero además cuando la empresa tiene unas utilidades y una rentabilidad apropiada, pero además cuando la empresa está siempre en los primeros lugares compitiendo con sus competidores, si uno llevó al contador y le acaba de renovar el contrato al contador que no sirve, ¿eso no es responsabilidad del presidente de la empresa? Le insisto, ¿y usted cree que si una persona hace trampa, usted puede, el presidente responsable, usted trae a las personas, a las empresas, les hace las evaluaciones correspondientes, hace el mejor análisis tratando de juzgar su carácter, mira sus antecedentes, etcétera, y si una persona en el camino se tuerce, ¿usted cree que eso es responsabilidad del presidente? Se lo pregunto de otra manera, señor Serpa. Si usted cree que Falcao votó 3 goles en un partido que era definitivo el año pasado, ¿por qué le renovó el contrato este año? Justamente por lo mismo, porque yo soy un convencido de la grandeza de Falcao. Porque es que, a pesar de que Falcao es uno de los mejores goleadores del mundo, también puede perder oportunidades como las pueden perder todos los jugadores del mundo. Acuérdese usted que sabe bastante de fútbol y conoce la historia de los penaltis de Bayo, de Zico, etcétera, en los mundiales, el mismo Maradona en el 90, es que cualquiera puede fallar. Yo hacía referencia, era fundamentalmente a que la responsabilidad de los gestores llega hasta cierto punto, sobre todo en un negocio como estos, donde el azar evidentemente existe. Lo que ha tratado de volverse esto es crear una diatriba mía en contra de Falcao. Y eso es absolutamente fuera de contexto, pero además eso es un contrasentido porque yo, y perdónenme que hable en primera persona, y con ustedes hablamos hace más de 1 año y medio cuando yo empecé a hacer grandes esfuerzos para poder traer a Falcao a Millonarios. Y además los volvimos a hacer cuando se terminó su contrato 6 meses después. Y soy un convencido de su calidad, de su grandeza y que indudablemente nos va a reportar futbolísticamente unos réditos extraordinarios. Pero es que además, siguiendo con Falcao, claro. Falcao el semestre pasado hizo 4 goles. Pero si usted revisa su actuación por minuto, creo que fue el mejor jugador de Millonarios en lo que tiene que ver con la eficacia. Es que Falcao no jugó 16 partidos. Falcao jugó porque vino de una lesión, se lesionó, etcétera. Pero por minuto jugado tuvo un rendimiento extraordinario. Claro. Doctor Serpa, usted lo decía, el balance financiero era el eje fundamental de esa reunión. Y usted, que es un hombre de números y cifras, en ese balance mismo, ya mirando bajo la lupa